les hablaba ahorita y siempre hago un recuento cuando comienzo mis emisiones y les hablaba ahorita de Stalin, siempre hablo un poco de cómo surgió el socialismo, de cómo el socialismo nos ha traído hasta nuestros días. No es que yo sepa mucho, es que he leído un poco y también me he instruido un poco y he visto muchos vídeos. Entonces yo hago mis conclusiones sobre esta verdad, sobre la gran verdad soviética, que no fue otra que un gran genocidio, como el genocidio que usted actualmente está conociendo que pasa en Cuba y que bueno, también de manera muy frívola pasa en Nicaragua y en Venezuela y también, bueno, a diario, lo que pasa es que no sabemos, dado el secretismo comunista, a diario también pasa en China y en Corea del Norte. Vamos a ver en unos... es un pequeño material en el cual les quiero mostrar cómo cayó el muro de Berlín. ¿Qué fue lo que pasó el día que cayó el muro de Berlín? Y ustedes solo quiero que hagan pues atención a una cosa. Se habla mucho del muro de Berlín, se habla mucho de la esperanza que volvió a traer al pueblo alemán, se habla mucho de esta unión entre las dos Alemanias, pero fíjese usted ahora mismo, porque yo siempre lo digo, solo los cubanos, y eso siguiendo a los venezolanos que tampoco saben mucho de socialismo, pero solo los cubanos estamos en esta lucha a muerte hoy contra el comunismo. Hemos sido nosotros los que hemos recogido el estandarte anticomunista mundial no para luchar contra el comunismo, porque si el comunismo tuviera algo bueno que aportar, pues nadie estuviera en contra del comunismo. Si todos estamos contra el comunismo, es porque habiéndolo vivido, pues ya sabemos lo que da, ya sabemos a qué nos somete y sobre todas las cosas ya sabemos qué es lo que es el socialismo y que cada promesa que hagan es simple y llanamente una mentira que permitirá robar. Una mentira que permitirá que usted osa levantar la voz contra ellos, pues censurarlo a usted en primera instancia, luego encarcelarlo y si usted va más allá, pues también, como le ha pasado a muchos, desde el surgimiento mismo del socialismo, pues usted perderá la vida en manos de un comunista, incluso si usted fue en su tiempo un comunista. Esto le ha pasado a muchos, esto le pasó a Trotsky, le pasó a Mella y le ha pasado a tantos. Entonces, también le ha pasado en Cuba a opositores como Oswaldo Payá, a Harold Cepero, como a otros tantos que han dejado pues su vida o en las mazmorras del infierno comunista o en las calles combatiendo por su libertad. Pero mire usted, para que los comunistas tengan una mariposa acá, ¿qué es esto? Bueno, esa es la suerte entonces. Mire usted cómo se abalanzó la masa contra el muro de Berlín, y esto es lo único que me interesa resaltar en este momento de este pequeño documental. ¿Cómo se abalanzó? ¿Cuántos eran? Si usted se pone a pensar, era quizás una Alemania entera o más de media Alemania la que estaba esperando este día que se abrieran las fronteras. Que fue una mala idea de este ministro el dar por hecho algo de lo cual no estaba seguro, y esto precipitó la caída del muro de Berlín o la apertura de las fronteras en primera instancia. Pero mire usted cuánta gente del supuesto paraíso comunista, cuántas personas querían irse. Esto no deja dudas. Fíjense usted, somos casi 4 millones de cubanos que hemos emigrado desde 1959. No cuento ahora cuántos ciudadanos eran en la Alemania del Este. Pero si usted sabe que era un gran país, que era uno de las primeras potencias socialistas y que era un país con cierto desarrollo, incluso más que los países de América Latina, incluso sí distaba la Alemania socialista en tecnología y en riquezas y en producción y en sociedad misma, estaba muy lejos de los países que colindaban con ella acá en Europa, mismo sí era quizás el más desarrollado de los países socialistas, era quizás uno de los más subdesarrollados de Europa. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué ese día de 1989, si el comunismo era tan bueno o es tan bueno como nos lo han pintado, al no ser que haya sido una mentira, porque esto que usted va a ver acaeció en 1989, el día mismo, en el momento mismo en que aquel ministro desafortunadamente dijo que a partir de ahora mismo las fronteras están abiertas, y ese día terminó el comunismo en el mundo. Terminó el comunismo no porque haya caído simplemente o haya comenzado a caer el Estado alemán y haya comenzado
con él la rápida caída del bloque socialista del Este, sino que porque moralmente y para los ojos del mundo, tanta gente queriéndose ir de una sociedad que supuestamente era un paraíso, pues denotaba que tal paraíso no existía, que allí era más bien un infierno, lo que los socialistas alemanes y los socialistas europeos en general habían hecho vivir a sus pueblos. Miren esto. Los viajeros de la Alemania Oriental pueden salir sin problema. El portavoz del Politburó Germano Oriental, Günter Schabowski, anuncia el 9 de noviembre de 1989 que por primera vez los ciudadanos germano-orientales pueden viajar libremente al extranjero. Un periodista le pregunta que cuándo, y él contesta de inmediato. Fue un error. Tenía que haber dicho mañana. La noticia se propaga como el fuego. 3 horas después, en los puntos de control, los guardias fronterizos están totalmente desprevenidos. Cogimos nuestro equipo, fuimos a toda prisa al checkpoint Charlie y allí estaban, la gente cruzaba a montones. Las puertas estaban abiertas, los guardias habían desaparecido y la gente pasaba sin trabas. Era como una fiesta callejera enorme. Los alemanes occidentales gritaban de alegría y la gente se abrazaba. Fue un momento maravilloso. Alemania Oriental desapareció como si hubiese sido un sueño desagradable. Y lo que más me fascina de ese lugar es que antaño parecía artificial, y ahora desapareció como el humo en cuestión de unos meses. El 3 de octubre, un año después de caído el muro, Alemania estaba reunificada. Fue el fin del comunismo. Durante los 28 años que existió el muro, al menos 40.000 personas escaparon cruzando la frontera hacia el oeste. A otras 75.000 las persiguieron por intentarlo. Más de 1.300 murieron, entre ellas al menos 136 en el propio Berlín. Pero el este ocultó tantas muertes con tanta eficacia que el total exacto aún no se conoce. Hoy, el muro de Berlín, aquel símbolo del telón de acero, la vanguardia de la Guerra Fría, casi ha desaparecido. Ahí vimos, ¿eh? Fue histórico este día. Fue un día magnífico. Yo pienso que los alemanes deben haberse sentido tan felices como nunca, imagino, porque tantos años luchando. E incluso les era mucho más difícil a los alemanes del este salirse teniendo frontera con una parte de ese mismo país del cual había sido dividido. Les era mucho más difícil, era tan férreo este muro de Berlín como, para hacer un paralelo, era mucho más difícil. Se han ido muchos más cubanos desde Cuba en balsa que los alemanes que lograron en su tiempo pues atravesar el muro, burlar la guardia y atravesar el muro y llegar a la Alemania federal de aquellos tiempos. Fue así, imagínense lo recio que fue el muro. Entonces, imagínense ustedes esta andanada de gente que cayó sobre las piedras, pero esta cantidad enorme de personas que estaba allí esperando para liberarse. Quizás muchos iban rápido a ver a un familiar que no habían visto después de 60 años y lo fueron a ver justo antes de morirse, porque así fue. Fueron varias generaciones de alemanes las que vieron, pues, primero implantarse este muro y luego, pues, derribarse. Asimismo, terminó o comenzó el principio del fin del socialismo en Europa. Y, de cierta manera, el socialismo en América Latina, pues, tuvo nuevo elón cuando ya estaba cayendo, cuando ya la figura de Castro se veía arrasada, disminuida, denigrada.
conocida y reconocida y puesta en evidencia por los cubanos mismos, pues ahí vino el otro elón que le dio Chávez, esta inyección de Red Bull, como digo yo, y que bueno, pues ha traído la revolución cubana hasta nuestros días, a pesar de los pesares, a pesar de que entre 1989, entre el día en el cual cayó el muro de Berlín y hoy, en Cuba, pues evolución no ha habido. La situación es la misma. Y vean ustedes cómo hoy es simple y llanamente más crítica, pero altamente crítica, crítica como jamás ha sido y posiblemente crítica como pocos países del mundo la hayan vivido entre los siglos XX y XXI. No se conoce, al no ser Haití, por ejemplo, creo que en las islas de Oceanía, creo que en Bangladesh, no puedo decir nombres ahora para no equivocarme, para que no me vayan a tomar por quien dice cosas así, porque no estoy seguro simplemente, pero sé que ha existido. Creo que cosas así solo en Yemen, quiero decir, situaciones como la que vive en Cuba hoy, solo en Yemen, en Bangladesh, en estos países en los cuales han habido grandes inundaciones y tsunamis, o en Haití, en el cual ha existido, pues, en los últimos tiempos, varias catástrofes naturales y varios gobiernos corruptos también que han llevado a estos países o los terroristas también, en el caso de Yemen, que han llevado a estos países, pues, a la miseria total. Pero situación como la de Cuba, no, eso no existe en Occidente. Situación como la cubana, usted no encontrará ni siquiera en la venezolana, y se dice que la venezolana es pobre, y se dice que muchos países de la América Latina, también Nicaragua y otros, pues que son muy pobres, pero al nivel del cubano, pues ninguno. Se puede usted dar con una piedra en el pecho hoy de que todo lo que dijo Fidel Castro, de que Cuba era un paraíso, de que en Cuba se producía, de que en Cuba la riqueza llovía, eso usted no. Usted puede estar orgulloso, como no estamos los cubanos, de haber nacido en vuestro país y mal que bien que todo haya tornado y retornado en el medio democrático. Pero nada que ver la corrupción, nada que ver las muertes, nada que ver con nada. La situación que ha acontecido y que acontece en América Latina y en otros países, con lo que en Cuba pasa hoy mismo y con lo que en Cuba hemos vivido desde 1959. A ver, porque ya les digo, la situación no es nueva, la situación no es para nada nueva. Miren, mientras en Alemania del Este pasaba esto, en Cuba pues pasaba esto, que el botón que se fue ahorita y que se encendió, y pasaba esto. Pues en Berlín se caía el muro. En Cuba, escuchando aquellos zunzuneos, rumores de glasnost y de perestroika, pues Fidel un día se paró frente a las masas, no miró a nadie, solo miró, miren ustedes como este Castro que van a ver ahora, mirando para el lado, quizás a Raúl diciéndole, ¿ves como yo soy el que los manejo? No me hace falta un cañón, yo los manejo. Y así mismo nos manejó Castro, así como nos impuso de manera letal, pero de manera nítida y diáfana en nuestros oídos esta noticia. De la misma forma que Lenin no necesitó más que un partido para hacer la revolución de octubre. Lo digo para que se quiten las ilusiones de los que creen que aquí vamos a empezar a permitir partidos de bolsillo. ¿Para organizar a quién? ¿A los contrarrevolucionarios? ¿A los proyanquis? ¿A los burgueses? No. Aquí hay un solo partido, que es el partido de nuestros proletarios, de nuestros campesinos, de nuestros estudiantes, de nuestros trabajadores, de nuestro pueblo entero. Ese es el que hay. Y habrá. Ya vio, ya usted vio cómo el líder máximo, el ampón de ampones, el gorila mayor, porque Fidel, si Stalin no logró hacer los gorilas, aquel ejército con el cual él soñaba y del cual un poco divagando les hablé al principio, si Stalin no logró hacer aquel ejército invencible que suplantaría al ejército rojo, pues yo creo que algún gen pues inocularon en alguna madre caribeña, quizás en Lina Rus, y salió este gorila. Bueno, salió el otro gorilita también de su hermano, pero salió este gran gorila que este gorila dio zapato por el ejército de gorilas enteros. En fin de cuentas, ya usted ve cómo frente a un pueblo entero, que un pueblo tiene lo que se merecen. Cuando Fidel dijo, en este lugar
y en otros lugares que también lo repitió, porque no fue el único, cuando Fidel dijo, pues, con sus palabras, cuando dijo que por ahí estaban diciendo que había cambio de partido, que había multipartidismo, que Cuba se convertiría en una democracia, Fidel tajantemente cejó la idea, cortó la idea diciendo, aquí no habrá más nadie que este mismo partido. Si se recuerdan, en la emisión anterior les traje a Raúl, no lo traje ahora para haber hecho el paralelo. Raúl, en su mala broma, en su broma ignorante, en la cual decía, bueno, hablé con un americano y el americano me dijo que en su país habían dos partidos y por qué aquí simplemente había uno. Y yo le respondí, sí, yo sé que en Cuba hay dos, que en Estados Unidos hay dos partidos, el republicano y el demócrata. Pero eso es como si Fidel dirigiera un partido y yo dirigiera otro. Pero en fin de cuentas, usted ve cómo estas personas de naturaleza totalitaria, ellos nunca ven en la dualidad de partidos o en la disimilitud de partidos, ellos nunca ven la posibilidad de que existan partidos opositores a ellos. La parte de Raúl fue ya cuando era general de ejército, tenía que, pues, él sí sabía que no tenía Cuba en la mano como Fidel para engañar con sus palabras, para dormirnos con sus palabras, y bueno, tenía que hacer la broma a su manera. Fidel, como usted lo ve, en un 26 de julio de 1988, pues dijo esto, tajantemente delante del pueblo que lo estaba aplaudiendo, escuchándolo. Pero cuando él decía esto de que no habría y de que el único partido que habría sería el Partido Comunista, él no le estaba hablando a los miembros de su partido, a los que estaban allí sentados perreándole detrás de él. No. Él estaba hablando al pueblo, a ese mismo pueblo que lo aplaudió. Figúrese usted. A ese mismo pueblo, que era el mismo pueblo, porque nadie, muy pocos de la camarilla castrista pidió perestroika en Cuba. Muy pocos pidieron la transparencia de la Glasnost. Muy pocos. No se vayan a pensar que Fidel le estaba hablando, y es por eso que él se vira. No vayan a pensarse que Fidel le estaba hablando a su gente. Quizás a su gente era, oye, a los dos o tres que intentaron, que osaron, pues traer un poco de transparencia, un poco de volatilidad a la dictadura que Castro ya había implantado, y en el 88, figúrese usted, estaba quizás ya en su declive, en el comienzo de su decadencia, pero todavía era una dictadura fuerte. Mire usted cómo tenía ese pueblo lleno, a esa plaza llena de personas. En fin de cuentas, yo le voy a decir a usted una cosa. Fidel mismo obligó a los cubanos mentalmente a aceptar la idea de que no hacía falta un segundo partido, ni un tercer partido, ni una multitud de partidos que atrajeran a Cuba la democracia. Pero fíjense ustedes que no lo está diciendo de manera elocuente, no lo está diciendo de manera alegre, no se lo está diciendo a nadie en particular, y se lo está diciendo a todo el mundo, imponiéndolo. Y es por eso que al final dijo, y habrá, con todo su dedo y con todo su todo. Se impuso el soberano comandante, que era él. Él encarnaba el pueblo de Cuba, según él. Pero en fin de cuentas, no hubo glasnost en Cuba. No hubo evolución tampoco del socialismo en Cuba. Se tomaron algunas medidas, ya no para hacer más justa la política económica socialista, ya no para hacer más justa la justicia, ya no para dar una mejor educación a los cubanos, y también para cambiar todos estos programas de educación que comenzaron a ser obsoletos a partir de 1989. No hubo tal trabajo. El adoctrinamiento siguió igual. El hambre siguió igual. Y la falta de esperanzas, pues siguió igual. Todo siguió igual en Cuba. El comandante siguió gobernando a sus anchas, imponiendo su dedo, y sobre todas las cosas, su hermano y la camarilla gobernante, pues siguieron ellos su rumbo, enriqueciéndose a la par del pueblo cubano. Lo que pasa es que, y vamos a poner de nuevo a Fidel Castro, porque yo quiero que lo escuchen, vamos a pararlo aquí, yo quiero que ustedes lo escuchen por última vez para que ustedes vean que lo que tenemos hoy fue lo que nosotros mismos aceptamos. Entonces no puede ser fácil, después que un pueblo de esa magnitud, después que una multitud de esa magnitud haya dicho durante años, para lo que sea, Fidel, para lo que sea, que le haya puesto su vida a Fidel en las manos,
pues es lógico que hoy pues la revolución se crea dueña y señora del pueblo cubano. Que la revolución se crea no simplemente del pueblo, porque es metafórico, es abstracto cuando usted dice pueblo, ya no simple y llanamente de la mera palabra pueblo o del mero término proletariado, sino que de vuestra vida, de vuestra mente. Y eso lo estamos viendo hoy, que yo no me sorprendo cuando veo o escucho a Israel Rojas decir las barbaridades que dice. No me puedo sorprender. Cuando yo escucho a Díaz-Canel decir las barbaridades que dice, y a Bruno y a Raúl Castro, pues yo me digo, pero si esto mismo, ¿cómo usted se va a sorprender? Si esto mismo, fíjense, esto fue en el 88, yo tenía 18 años, ya yo en esta época, nada que ver con Fidel, yo desde los 13 años, y fue algo que fui incubando desde creo, finales de mis 10 años, pasaron los 11 años, 12 años, a los 13 años ya yo sabía que yo no iba a ser revolucionario. Claro, yo tenía que buscarme un caminito en el país para poder estudiar, si no, no hubiera sido nadie. Y bueno, tampoco es que mis padres me hubieran dejado ser abiertamente un opositor en Cuba, puesto que yo dependía de ellos y ellos no querían que los cogieran presos a ellos, ni que me separaran de ellos porque me mandaran a mí a una escuela de reeducación. Pero en fin de cuentas, vamos a escuchar a Fidel una vez más para que usted vea, para que usted note y para que usted se dé cuenta que si hoy la dictadura cubana se cree dueña y señora de vuestra existencia, es porque usted mismo se la dio. Entonces, si usted quiere quitársela de encima, lo único que usted puede hacer es decirle: Siribaya lleva Sirivenga. Como Sirivenga no ha venido, y ya yo fui en Siribaya, o sea que ya yo te di todo, hasta mi vida, y los cubanos dieron la vida por la revolución, y el Sirivenga no vino, las promesas, y todo lo que la revolución cubana había prometido no vino, pues todo lo que nosotros te aceptamos, todo lo que nosotros te consentimos, hoy te lo quitamos. Pero eso solo puede hacerlo el pueblo que está dentro de la isla, porque el pueblo que está dentro de la isla fue el que se dejó mangonear, fue el que se dejó pisotear, fue el pueblo que está dentro de la isla el único culpable de que Fidel haya dicho esto. De la misma forma que Lenin no necesitó más que un partido para hacer la revolución de octubre. Lo digo para que se quiten las ilusiones de los que creen que aquí vamos a empezar a permitir partidos de bolsillo para organizar a quién, a los contrarrevolucionarios, a los proyanquis, a los burgueses. No, aquí hay un solo partido, que es el partido de nuestros proletarios, de nuestros campesinos, de nuestros estudiantes, de nuestros trabajadores, de nuestro pueblo entero. Ese es el que hay. Y habrá. ¿Vieron? Y habrá. Y todavía existe. ¿Qué es lo peor de todo? ¿Qué es lo peor de todo? Todavía existe el Partido Comunista y todavía es este Partido Comunista, esta camarilla de ampones, esta tolda roja miserable, la que rige el destino de los cubanos y la que piensa que la vida de los cubanos, las exigencias de los cubanos, la mente de los cubanos, la salud de los cubanos, que todo lo que concierne al cubano le concierne a ellos también, pero no para curarlo, no para sanarlo, sino para decidir quién vive y quién muere en Cuba si usted es cubano. Mire, mientras Fidel decía toda esta cantidad de barbaridades y todo eso, también en aquellos tiempos pasaba este vídeo que voy a traerles. ¿Saben quién? Pues les he traído a Popeye. A mí me gusta siempre hacer un recorrido por la historia antes de llegar a la actualidad, porque es conociendo su historia que un pueblo no vive condenado a repetir sus errores. Es conociendo su historia que un pueblo puede liberarse de sus tiranos. Si usted no conoce la historia y si usted no asocia, si usted no concatena los hechos, si usted no sabe, pues, visualizar lo que puede haber pasado en un momento y asociarlo con lo que estaba pasando mientras usted no estaba mirando, solo si usted cerebraliza, no sirve. Hay que saber visualizar, y visualizar lleva la parte cerebral, pero también la parte de la visión. ¿Qué es lo que usted está viendo? ¿Y qué es lo que usted ve o supone si después, pues, por ejemplo, en 1989, pues se declaró en Cuba la causa número 1 en la cual fueron ejecutados al final de aquel juicio
staliniano sumarísimo, puede ser el general Ochoa, el general Tony de la Patricio, no, sí, el coronel Tony de la Guardia, creo, y otros más. Amado Padrón, Jorge Martínez, bueno, creo que fueron 4 o 5 los que fueron pues fusilados, y el resto de aquella caterva también de elementos corruptos comunistas, es por eso que yo no tengo piedad por ninguno, comunistas, pues también pasaron años en prisión, los otros pues hasta los silenciaron para que no pudieran hablar más de lo que sabían. En aquellos tiempos en los cuales Fidel imponía con su dedo, de la misma manera en que dejaron puesto a Díaz-Canel, imponía con su dedo la existencia en Cuba de un solo partido, el comunista, este mismo partido que supuestamente para los extranjeros, para quienes vivían fuera de Cuba, estaba llevando a este país a la gloria. Fíjense, a aquel país que ya Batista había dejado bastante avanzado, con una economía entre las mejores del mundo, donde en Cuba, un país donde había todo, un país al cual le llamábamos la perla del Caribe. En aquel mismo tiempo en el cual ya era como el preludio del periodo especial, Fidel estaba haciendo negocios con el narcotraficante más grande que ha existido, no simplemente en América, sino en el mundo entero, en los 2 últimos siglos, y quizás el mafioso más grande, después de Al Capone, que ha existido en la historia de la humanidad. Miren a Popeye cómo hace estas declaraciones, y ya todos sabemos, para que nadie venga a decir, ya todos sabemos que fue verdad. Porque yo supe el tráfico de drogas, yo estuve en Cayo Hueso, yo vi a Pablo Escobar cuando manejó el tráfico de drogas. Yo conocí la persona que estuvo en Cuba. Cuando se descubrió el tráfico de cocaína, quedaron más de 10.000 kilos de... ¿Cuál es la relación con los hermanos Castro? Después de lo de Nicaragua, Pablo Escobar recompone el tráfico de cocaína hacia Cayo Hueso, en la punta de Miami abajo. Lo recompone con Fidel y Raúl Castro, los dictadores de Cuba. El que recibía la cocaína era Raúl porque él era el jefe del ejército, pero Fidel estaba al tanto. Escuchen. Vos estás hablando, con los antecedentes que tenés, en contra de, le puede gustar a unos o no a otros, pero en contra de un líder mundial como Fidel Castro. Sí. Y quien lo acusa de tener vínculos, o de haber tenido vínculos, mejor dicho, nada menos que con el cartel de Medellín, es uno de los sicarios del cartel de Medellín, un bandido. Bandido. Sabés que mucha gente va a decir, bueno, sí. no deja de ser la palabra de un bandido contra el prestigio de un líder mundial. Ese no es un líder, es un dictador y es otro bandido. ¿Por qué? Porque yo supe el tráfico de drogas, yo estuve en Cayo Hueso, yo vi a Pablo Escobar cuando manejó el tráfico de drogas. Yo conocí la persona que estuvo en Cuba. Cuando se descubrió el tráfico de cocaína, quedaron más de 10.000 kilos enterrados en Cuba de cocaína, del cartel de Medellín. Quedaron allá. Quedaron allá. Y aquí, donde usted me está viendo, el bandido que usted llama, que no hay ningún problema, que usted sabe que las que hay que llamarlas por su nombre. A mí Pablo Escobar me encarga que vaya a la Ciudad de México, al aeropuerto de México, que a mí me va a esperar el Nobel de Literatura, Gabriel García Márquez. Se lo repito para que no le quede ninguna duda. Gabriel García Márquez. Y que le entregue una carta, un manuscrito de Pablo Escobar. Yo voy a México, yo era buscado. Voy con el nombre de Alexander Álvarez Molina. Entonces voy allá, le entrego la carta al Nobel de Literatura. Esa carta era para Fidel y Raúl Castro. O sea que yo ese día, cuando fui donde el Nobel de Literatura, ahí estaba la CIA. Entonces, ¿por qué van a estar siguiendo al Nobel de Literatura o que andan en cosas oscuras? Aquí estamos hablando de Pablo Emilio Escobar Gaviria. ¿Usted es consciente de eso? ¿Usted es consciente que está sentado con la memoria histórica del cartel de Medellín? Y el sobreviviente de más de 3.000 hombres que tenía Pablo Escobar, que no quedamos y no 6-7. Pablo Escobar le estaba mandando a decir a Raúl y a Fidel de que consiguieran un submarino con los rusos para llegar con la cocaína desde México a La Habana y de La Habana en un submarino a Miami. Esto fue corroborado. Popeye en sus últimos años fue tan feo como tan franco, como él siempre dijo. De todas formas, ya no tenía nada que perder. Ya su vida había había pasado. Él se vio enfermo en sus últimos años y decidió no guardarse ninguno de los secretos que conocía. Y entre los grandes secretos que Popeye comunicó, entre las grandes cosas que Popeye conocía, pues muchas de estas
concernían a la dictadura de La Habana. Muchas hizo Pablo Escobar y sus secuaces, y también por intermedio de Pablo Escobar otros carteles, y también las Fuerzas Armadas de Liberación de Colombia y todo el que operaba en la selva colombiana, en la selva boliviana, que podía pues aportar, porque están los grandes proveedores, pero sepa usted que cuando se trata de cocaína o de marihuana, de estas drogas, cuando se trata de tráfico de drogas, los grandes proveedores se hacen proveer precisamente, y valga la redundancia, por los pequeños proveedores. Y los pequeños proveedores, bueno, pues usted podrá pensar que todo el que vivía en las zonas de cultivo de marihuana y de cocaína, donde pues operaban los proveedores de Pablo Escobar, pues hicieron negocio con Cuba, también le pueden decir. No por gusto, pues ellos con el objetivo de... Tengo una mariposa que me está dando vuelta. Con el objetivo de quitarse de encima la vista del mundo, de la opinión pública, sobre todo del gobierno de los Estados Unidos, que los estaba acusando de narcotraficantes, pues montaron aquel circo contra Ochoa y su gente, que a fin de cuentas sí, habían sido unos corruptos, o por lo menos habían recibido órdenes y las habían cumplido. Entonces, pues, además de cumplirlas, pues Ochoa quiso aparentemente jugar de su carisma, de la simpatía que sentían por él los soldados que fueron sus administrados en Angola y que habían sido sus administrados en los diferentes cuerpos de ejército en los que estuvo. Pues Ochoa, que iba a ser precisamente nombrado jefe del ejército occidental, pues aparentemente, lo que se dice, lo que se conoce, anegadamente, yo no estaba allí, pero es lo que la historia dice, que Ochoa y los suyos, pues a lo que se disponían era a una conspiración contra Castro para pues darle un golpe de estado y salirse de porque lo encontraban altamente ineficaz y encontraban a su gobierno también completamente ineficaz y mentiroso. Así mismo se dice que Ochoa no tenía ningún tipo ya de consideración por Castro en los últimos años, puesto que, bueno, al llegar a la jefatura, a la alta jefatura de los militares, y como usted sabe, los altos mandos militares siempre se apegan mucho a sus soldados, y Ochoa era de los que escuchaba a sus soldados, y lo que veía, lo que llegaba de boca de soldados a oídos de general, era pues la pobreza y la represión que se vivía en Cuba. Era eso. Mire, si pasaba aquello y pasaba esto, pues de la misma manera que se han ido muchos y cada día nos sorprendemos más de la manera en la cual los cubanos hemos escogido para irnos, han habido grandes inventos. A ver si un día traigo una emisión o si alguien me ayuda a hacer una emisión sobre la historia de los balseros. Me encantaría hacer una emisión sobre esto, hablar sobre quién fue el primer balsero que se conoció, hasta el último, en cuánto se cuantifica pues la cantidad de balseros, cuántos han caído, cuántos han quedado perecidos en el mar, cuántos han llegado. Me encantaría saber, debatir sobre este tema, pero a ver, en el caso de los cubanos, maneras de irse, pues las hay distintas. Las unas más raras que las otras, las unas más sensacionalistas que las otras y las unas más arriesgadas que las otras. Pero siempre, como les dije, cuando les dije, percátense, observen cómo pues la gente quiere salir de Berlín el día en que se cayó el muro. Pues así mismo ha sido. Los cubanos hemos simple y llanamente deseado salir de Cuba desde que llegó el comunismo. Desde que llegó el comunismo, desde que ha habido una oportunidad para que nos vayamos en cada época, la manera de irse que haya tocado, porque es que irse de un país sin fronteras, rodeado de mar, también es altamente difícil. Yo digo, hay más cubanos que han llegado a las costas de la Florida que alemanes que salieron de Alemania, pero bueno, allí era altamente difícil salirse. A nosotros quizás, incluso, puesto que es el mar, si fuera una frontera terrestre y hubiera un muro, yo estoy seguro que de Cuba no se pudiera salir. Pero en fin de cuentas, a ver, los cubanos hemos buscado las maneras más difíciles, incluso para irnos de Cuba, mientras los canallas de la nomenclatura se enriquecían, mientras el pueblo se empobrecía, el pueblo hastiado comenzó a buscar cómo irse. Fidel daba muchos discursos, Fidel decía muchas cosas, pero era cada día que pasaba que se iba un cubano más.
Y aquí me encontré una cubana de hace unos años, más nunca he sabido de ella. Quizás ande por ahí ya por las redes y sea pues una anónima más, pero esta joven cubana en su empeño en irse, es un poco más de estos años de acá ahora, pues en su empeño en irse pues hizo una, vamos a decir, una verdadera odisea. Hizo el viaje que todos hubieran querido hacer. Y bueno, no les cuento más, pero hay historias que terminan felizmente bien. Y bueno, la de esta cubana, terminó felizmente bien, pero lo único que me interesa, o entre las cosas que me interesa, que usted se percate, que usted remarque mirando esto, es que todo lo que esta muchacha va a decir es lo que usted también sintió. Y es lo que sienten hoy por hoy todos los jóvenes cubanos y los menos jóvenes. Un deseo inmenso de dejar aquella otrora perla del Caribe, aquella bella isla que brillaba en el medio de aquel azul y acuoso Caribe. Hoy es baba pura, pudrición pura, putrefacción, y de allí la gente se va, pero la gente se va como puede. Miren a esta cubana, hablando del cómo puede, pues así se fue ella. Esa era mi decisión, porque yo prefería morir, te lo digo así, con todo lo consciente que estoy ahora, que yo preferí morir antes de una vida miserable en Cuba. Es un sentir que solo el que lo ha vivido lo entiende. Entonces es como estar muerto en vida, porque no tienes nada, no puedes. El nivel de control que existe en la isla es tan grande porque yo no soporto que me controlen, yo no soporto que dirijan mi vida. El deseo de controlar su propio destino hizo que Sandra de los Santos empezara a ahorrar hace 4 años. Vendiendo tabaco de contrabando, la joven, huérfana de madre y padre, reunió el dinero que necesitaría para conseguir una invitación a las Bahamas. Este año, tan solo semanas después de cumplir 24 años, inició la primera etapa de su jornada. Mi idea desde que salí de Cuba fue tomar a Bahamas como un punto de referencia, un punto intermedio para llegar hacia los Estados Unidos. Su plan era permanecer apenas 2 semanas aquí en Nassau y de ahí llegar de alguna forma a Miami. Pero las semanas se convirtieron en 3 meses. Me estaba desesperando, me estaba viendo loca, prácticamente lo puedo decir así, porque no aguantaba. La desesperación la llevó a tramar una hazaña descabezada. ¿Y qué tal si yo me mando como un paquete? ¿Y cómo se te ocurre esta idea? Yo leo mucho, me gusta mucho la historia. Y antiguamente los negros esclavos que vivían aquí en los Estados Unidos se escapaban hacia Canadá así. Se transportaban en cajas de doble fondo hacia Canadá para tener su libertad. De los Santos compartió los detalles de su plan de escape con una sola persona, cuya identidad prefiere no divulgar. ¿En algún momento esa persona que te ayudó a ti te aconsejó que no lo hicieras? Me dijo que no lo hiciera. Le dije que yo soy dueña de mi vida, yo te voy a pagar para hacer esto y necesito tu apoyo y necesito que hagas diferentes cosas para yo estar segura de que no van a revisar la caja, de que no hay seguridad y de que se puede hacer. Como agencia de envíos escogió a DHL. La persona llamó para saber si había protección y dio todo negativo, pues entonces decidí a lo que es el diseño de la caja, para yo estar dentro, para poder respirar y demás. Hablo del diseño de la caja. Toda la ventilación entraba de hacia abajo, porque por supuesto no podía tener la ventilación donde el ojo dijera, bueno, por ahí hay un hueco, se puede ver lo que está dentro. ¿Qué tamaño tenía la caja? Eran largo 36 pulgadas, del otro lado eran 18 y de alto eran 20. Pequeña, en realidad sí, una caja pequeña. Pequeña. Para prepararte mentalmente para esto, sí. ¿Qué hiciste días antes de...? Bueno, yo entraba a la caja, pero no la cerraba completamente porque eso lo hacía yo sola. La sobreponía a lo que es la tapa a la caja y ahí practicaba 1, 2 horas, 3 horas, salía bañada de sudor y yo creo que ya psicológicamente me fui acostumbrando. Con el mismo esmero que diseñó la caja, escogió el destinatario. Hice una búsqueda de reparación de motores marina, Miami, Florida, y ahí apareció una serie de direcciones y yo tomé una, porque la caja, la carga que yo sustituí por mí para embarcar fue un motor de barco, y entonces necesitaba una dirección que no tomé el riesgo de inventarla porque a lo mejor averiguaban si existía, y quise buscar una dirección real. Por fin llegó el día. El 24 de agosto pasado, Sandra de los Santos se metió en esta caja. Tú sabes bien que si tu plan fallaba, podías morir. Yo, cuando entré a la caja, le dije a esta persona, mira, llego, viva, me coge, me muero.
Así que no te sientas culpable ni tengas sentimientos de culpa porque me estás ayudando, al contrario, me estás ayudando a liberarme, de alguna manera u otra. ¿Y qué sentiste cuando finalmente ya se cierra esa caja? Bueno, yo dije, de la caja hacia afuera, antes de entrar, era una vida. Ahora, de la caja hacia adentro, cuando está adentro, es otra vida. Otra vida, siempre y cuando sobreviviese la proeza que se había planteado. De los Santos sabía que había muchas cosas fuera de su control. Como por ejemplo que manipularan mal la caja y la tiraran de una altura y yo podía morir, o partirme un hueso, o hacerme una lesión. También existía el problema de la altitud, aunque dedujo que al ser un vuelo de 50 minutos, el avión no ascendería lo suficiente para afectarla. Hubieron momentos de miedo, de pánico. Como por ejemplo, ¿cuándo? Wow, de terror. Cuando entré a la agencia de DHL, sentí las bocinas de la policía. Yo dije, este tipo me delató. Pero fue una falsa alarma. ¿No pensaste inclusive hasta en los perros, que a veces tienen perros que están oliendo las cajas para ver Sí, drogas? pero eso no. Te digo, desde Bahamas a los Estados Unidos no hay ningún tipo de protección ni de seguridad. ¿Qué llevamos contigo? Un pomo de agua pequeño y un celular. El pomo de agua era para tomar agua, para no deshidratarme. Y el celular era para ver la hora y para tener luz. Eventualmente sintió como la embarcaron junto con la otra carga dentro del avión. ¿Y sentías frío o calor estando en ese avión? Mucho calor, sí. Incluso yo traía un cartón que me daba aire. Yo sabía que era aire caliente, pero psicológicamente, disculpa, sabía que había aire y eso me calmaba. ¿Y no te sentías claustrofóbica, metida así encerrada en esa Nunca he casa? sentido ese sentimiento en mi vida, nunca. Para tratar de no pensar en la locura que estaba cometiendo, De los Santos dice que se dedicó a rezar y a recordar los momentos buenos de su vida. ¿Cómo te sentiste, Sandra, cuando finalmente aterrizas el avión en Miami? Yo dije, ay Dios mío, lo logré. Ay Dios mío, lo logré. Fue una alegría tan grande, lloré un poquito, ¿sabes? De la emoción. Entonces traté de controlarme para encontrar el momento justo para salir. Ese momento llegó cuando sintió que habían desembarcado la carga. Después de 6 horas de permanecer en silencio absoluto, De los Santos empezó a dar patadas para destapar la caja. ¿Qué fue lo que viste cuando saliste de esa caja? Yo me río ahora, pero fue, wow, la persona quedó petrificada así. ¡Ah! ¡No salgas de ahí! ¡Quédate ahí! Y yo, en mi subconsciente decía, no, yo lo siento mucho, pero tengo que pisar tierra. Aunque tocó tierra, De los Santos no califica automáticamente para los privilegios que se le otorgan a cubanos que llegan a Estados Unidos por otras vías, entre ellos la residencia y un permiso de trabajo. El gobierno americano la ha acusado a ella de ser polizona. Para la ley de migración, polizón son personas que entran en un avión o en un barco para ser trasladados sin haber pagado el flete, sin tener un boleto. Wilfredo Allen, el abogado de inmigración de Sandra De los Santos, intentará demostrar lo contrario. Ella pagó un boleto, no fue un boleto para venir en primera clase, pero fue una caja que tenía un boleto pago. Quisimos preguntarle al Departamento de Seguridad Interna acerca de los lapsos en seguridad que permitieron que De los Santos entrara al país sin ser detectada, pero nos negaron el pedido por tratarse de un caso abierto. Es obvio que es una preocupación grande para la seguridad nacional la forma que ella entró. Y ya Sandra ha conversado y ha sido entrevistada por las autoridades del aeropuerto de Miami, por el Departamento de Seguridad Nacional. No soy ninguna terrorista, que simplemente fue el camino que encontré para llegar aquí. Aunque DHL no nos concedió una entrevista, en un comunicado nos asegura que lo que ocurrió en las Bahamas fue error humano y no falta de vigilancia. La compañía insiste que emplea estrictas medidas de seguridad en todas sus sucursales a nivel mundial. Hasta que se defina su estatus migratorio, De los Santos, quien no tiene familia en este país, está sobreviviendo día a día gracias a las donaciones de la comunidad. Pensando todo lo que has... Ahí vimos a esta cubana, pues vimos, ya vieron, esto es una aventura más, quizás usted la conoce, quizás ya había visto este vídeo, yo lo traje a colación, no para quienes a usted si la conoce, entendido, bien entendido, para recordárselo, a quienes no la conocían, quienes no conocían este caso, esta gran odisea que vivió esta cubana, pues para mostrarles que hay historias más allá de la vuestra. Y sobre todo para quienes no conocen, para quienes aman Cuba, para quienes tienen devoción por Cuba y quienes no conocen
la verdadera historia cubana y lo que hemos sufrido los cubanos y lo que hemos tenido que hacer a expensas de nuestras vidas para salvarnos del comunismo, pues yo creo que este era el mejor de los ejemplos. Ejemplos hay muchos cubanos que han muerto, inclusive hay muchos también, otros polizontes que no han logrado pues terminar su viaje, los hay que han incluso osado pues atravesar el océano y los hay que han llegado acá a París, los hay creo que han llegado a España, no solamente a los Estados Unidos, los cubanos nos hemos ido para donde podamos y nuestras historias son tan disímiles y las maneras en las cuales nos hemos escapado son tantas que hoy si escribimos un libro sobre cómo salir de Cuba, cómo me fui de Cuba, pues entre los testimonios que usted encontrará, pues seguramente tendrá por lo menos de los 4, 5, 6 millones que nos hemos ido, pues usted encontrará por lo menos una decena para hacer un libro de 200 o 300 páginas que signifique el bestseller que usted nunca logrará escribir en vuestra vida. De hechos reales, tirado de la vida real, de cómo los cubanos hemos tenido que hacer para pues dejar atrás esta maldita revolución cubana que mire usted cómo se ha apropiado de todo, en cuerpo y alma del alma cubana. No simplemente de nosotros, también de lo que en Cuba se ha destilado como cultura, como idiosincrasia, se han apoderado de todo, lo han querido cambiar todo, e incluso con la moral. Y ahora vienen que quieren sacar un trasnochado código de la familia. Esto es aberrante. Pero en fin, los comunistas siempre pues lo llevarán a usted al grado de paroxismo superior. Ahí donde usted cree que es imposible, ahí ellos se van a inventar una, porque en primera lo que ellos no tienen es vergüenza. Como no tienen vergüenza. Suscríbete a The Sensitizer Live, una emisión cargada de contenido de interés general, conducida por Tony Cantero, desde París, Francia. Suscríbete. Suscríbete a The Sensitizer Live. Suscríbete. Suscríbete a The Sensitizer Live. Suscríbete. Suscríbete a The Sensitizer Live. Suscríbete. Suscríbete a The Sensitizer Live, una emisión cargada de contenido de interés general, conducida por Tony Cantero Suárez, desde París, Francia. Suscríbete. Suscríbete a The Sensitizer Live. Suscríbete. Suscríbete a The Sensitizer Live, una emisión cargada de contenido de interés general, conducida por Tony Cantero Suárez, desde París, Francia. Suscríbete. Suscríbete a The Sensitizer Live. Suscríbete.